Bienvenidos nuevamente a un reto bíblico. En el día de hoy vamos con un profeta, uno de los profetas mayores, uno de los más reconocidos, el profeta Isaías, y son 50 super preguntas. ¡Comencemos! ¿De quién era hijo Isaías? A. De Amós. B. De David. C. De Bila. O D. De Asa. Y la respuesta es, sí señores, A. De Amós. Isaías capítulo 1, versículo 1. Vamos para la pregunta número 2. Completa lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de A. Israel. B. Judá. C. Tiro y Sidón. O D. Judá y Jerusalén. Y la respuesta es, sí señores, de Judá y Jerusalén. Isaías capítulo 2, versículo 1. Pregunta número 3. El capítulo 3 menciona el juicio de Dios contra Judá, Jerusalén y a Filistea. B. Babilonia. C. Asiria. O D. Las hijas de Sión. Y la respuesta es la D. Las hijas de Sión. Isaías capítulo 3. Vamos para la pregunta número 4. En el capítulo 4 Isaías profetiza sobre A. La maldición sobre Israel. B. La destrucción de Judá. C. El futuro glorioso de Jerusalén. O D. A y B son ciertas. Y la respuesta es la C, el futuro glorioso de Jerusalén. Isaías capítulo 4. Pregunta número 5. Según el capítulo 5, ¿quién es la viña de Dios? A. La casa de Israel. B. Los moradores de Judá. C. La amada Jerusalén. O D. Todas las anteriores. Y la respuesta es, sí señores, A. La casa de Israel. Isaías 5, versículo 7. Pregunta número 6. Siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, soy elegido por Dios, mi alma ha visto tu gloria, han visto mis ojos al santo, no soporto tanta santidad. A, B, C o D. Y la respuesta es la C, han visto mis ojos al santo. Isaías capítulo 6, versículo 5 lo menciona. Pregunta número 7, completa. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre A. Jeremías. B. Melquisedec. C. Zacarías. O D. Emanuel. Y la respuesta ya la conocías, la de Emanuel. Isaías capítulo 7, versículo número 14. Pregunta número 8. ¿Cuál fue el nombre del hijo de Isaías con la profetisa? A. Ben-Hadad. B. Mefiboset. C. Maher Salal Asbaz. O de Isboset. Y la respuesta es la C, Maher Salal Asbaz. Isaías capítulo 8, versículo 3 lo menciona. Vamos para la pregunta número 9. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, o todas las anteriores. Y la respuesta es claro que sí, todas las anteriores. Isaías capítulo 9, versículo número 6. Vamos para la pregunta número 10. ¿A través de qué reino castigó Dios al pueblo de Israel? A. De Etiopía. B. De Asiria. C. De Egipto. O D. De Filistea. A, B, C o D. Y la respuesta es, sí señores, B, Asiria. Isaías capítulo 10, versículos del 5 al 34. Pregunta número 11. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león destrozará al buey, será felino dócil, comerá paja como buey, ninguna de las anteriores. Y la respuesta es la C, comerá paja como buey. Isaías 11:7 lo menciona. Pregunta número 12. ¿Qué podemos aprender de la indignación de Dios en el capítulo 12? A. Que es eterna. B. Que no es para siempre. C. Que es muy fuerte. O D. Que no la podemos soportar. Y la respuesta es la B. Claro que sí, que no es para siempre. Isaías 12:1. Pregunta número 13. En el capítulo 13 Dios revela una profecía a Isaías contra Egipto, Jerusalén, Judá o Babilonia. A, B, C o D. Y la respuesta es, sí señores, de Babilonia. Isaías capítulo 13, versículo 1 lo narra. Vamos por la pregunta número 14. En el capítulo 14 se menciona juicio contra A. Babilonia,
B, Asiria, C, Filistea o D, todas las anteriores. Y la respuesta es, sí señores, de todas las anteriores. Isaías capítulo 14. Bueno, ya vamos para la pregunta número 15. El capítulo 15 y 16 tratan de la destrucción de A, Moab, B, Sidón, C, Tiro o D, Ai. Y la respuesta es, sí señores, A, Moab. Isaías capítulo 15 y 16. Pregunta número 16. Del capítulo 17 al 19 Dios le revela a Isaías profecías contra Damasco, Israel, Etiopía y Judá, Egipto, Babilonia o Siria. Y la respuesta es, sí señores, B, Egipto. Isaías capítulo 17 al capítulo 19. Siguiente pregunta. En el capítulo 20 Dios le muestra a Isaías que Egipto y Etiopía serían conquistadas por A, Siria, B, Babilonia, C, Asiria o D, Israel. Y la respuesta es, sí señores, C, Asiria. Isaías capítulo 20 lo menciona. Pregunta 18. ¿Cuántas profecías son mencionadas en el capítulo 21? A, 7, B, 5, C, 1 o D, 3. Y la respuesta es, sí señores, D, 3. Isaías capítulo 21. Pregunta 19. ¿Cuál rey es mencionado en Isaías capítulo 22? A, el rey Salomón, B, el rey David, C, el rey Nabucodonosor o el rey Darío. A, B, C o D. Y la respuesta es, sí señores, B, el rey David. Isaías capítulo 22, versículo 22. Ya estamos en la pregunta número 20. ¿En contra de qué reino está dirigida la profecía del capítulo 23? A, en contra de Sidón, B, en contra de Asiria, C, en contra de Tiro o D, en contra de Siria. Y la respuesta es, sí señores, contra Tiro. Isaías capítulo 23, versículo número 1. Pregunta número 21. En el capítulo 24 Dios revela su juicio contra A, toda la tierra, B, los medos, C, los persas o D, los israelitas. Y la respuesta es A, contra toda la tierra. Isaías capítulo 24, lo puedes leer. Pregunta 22. Dios enjugará las lágrimas, quitará la afrenta de toda la tierra y destruirá A, los pecadores, B, la muerte para siempre, C, todo imperio o D, toda potestad. A, B, C o D. Y la respuesta es la B, la muerte para siempre. Isaías capítulo 25, versículo número 8 lo mencionan. Vamos por la pregunta 23. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque A, tú los amas, B, eres todopoderoso, C, a ti te aman o D, en ti ha confiado. Y la respuesta es la D, en ti ha confiado. Isaías 26, 3. Pregunta 24. El capítulo 27 trata sobre A, liberación y regreso a Israel, B, el castigo a Israel, C, el perdón a Israel de la rebelión de Israel. Y la respuesta es la A, liberación y regreso de Israel. Isaías capítulo 27, 25. Entonces los humildes crecerán en alegría en el Señor y aún los más pobres de los hombres. A, se gozarán en el Santo de Israel. B, alabarán tu santo nombre. C, se gozarán en ti. O D, bendecirán al Dios de Israel. La respuesta es, sí señores, A, se gozarán en el Santo de Israel. Isaías 29, 19. En el capítulo 30 Dios llama la atención a Israel por confiar en A, Babilonia, B, Siria, C, Egipto o D, Persia. Y la respuesta es, sí señores, C, Egipto. Isaías 30, 1 y 2. Pregunta número 2. Completa, los egipcios son hombres. A, malos y perversos. B, prevaricadores. C, idólatras. O D, inodios.
Y la respuesta es sí, señores, son hombres y no Dios. Isaías 31:3. Pregunta 3. En el capítulo 32 Isaías profetiza sobre un rey que peleará contra Israel, que reinará con justicia, injusto y pagano. A y B son ciertas. Y la respuesta es sí, señores, que reinará con justicia. Isaías 32, versículo 1. Pregunta número 4. Completa. Oh Dios, ten misericordia de nosotros. A, porque hemos pecado. B, y perdona nuestra maldad. C, y a ti esperamos. O D, no escondas tu rostro. Y la respuesta es sí, señores, a ti hemos esperado. Isaías 33, versículo 21. Pregunta número 5. ¿Cómo llamarán las naciones a sus príncipes según el capítulo 34? A, príncipes sin reino. B, remanente del Señor. C, príncipes valientes. O D, ungidos de Dios. Y serán llamados, sí, señores, a príncipes sin reino. Isaías 34, versículo 14. Vamos por la pregunta número 6. Completa. Fortaleced las manos cansadas. Afirmad. A, los pasos del sabio. B, el camino del débil. C, las rodillas endebles. O D, los pies cansados. A, B, C o D. Y la respuesta es, sí, señores, C, las rodillas endebles. Isaías 35:3 lo menciona. Vamos por la pregunta número 7. ¿Cuál rey invadió a Jerusalén en el capítulo número 36? A, Nabucodonosor. B, Ciro. C, Darío. O D, Sennacherib. Y este rey fue, sí, señores, de Sennacherib. Isaías 36, versículo 1 lo menciona. Pregunta número 8. ¿Qué hizo Ezequías, rey de Judá, para ser librado de Sennacherib? A, armó su ejército. B, se rindió. C, oró a Dios. O D, ninguna de las anteriores. Y lo que hizo Ezequías fue orar a Dios. Y señores, Isaías capítulo 37, versículo 15 lo mencionan. Vamos por la pregunta número 9. Cuando Ezequías se enfermó de muerte, ¿cuántos años más de vida le concedió Dios? A, 15 años. B, 12 años. C, 10 años. O D, 8 años. Y Dios le concedió, sí, señores, a 15 años de edad más. Isaías 38, 5 lo menciona. Pregunta número 10. ¿Quién fue el rey de Babilonia que envió presentes al rey Ezequías? A, Ammi-Ditana. B, Merodach Baladán. C, Sumu Abum. O D, Sabium. A, B, C o D. Y la respuesta es la B, Merodach Baladán. Isaías 39 del 1 al 2 lo menciona. Pregunta número 11. Completa. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas. A, al 100 por 1. B, a los débiles. C, al que no tiene ningunas. O D, al valiente. Y la respuesta es, sí, señores, C, al que no tiene ninguna. Isaías 40, 29. ¿Cuántos responden amén a esa palabra? Pregunta número 12. En el capítulo 41, ¿qué dice Dios de los falsos dioses? A, que son eternos. B, que no son nada. C, que son muy fuertes. O D, que los debemos adorar. Pues esos falsos dioses con D pequeña, que no son nada, dice el Señor. Isaías 41, 42. Pregunta número 13. Completa. Este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. A, por nada del mundo. B, en tiempos futuros. C, porque yo soy Dios de verdad. O D, ni mi alabanza a esculturas. Y la respuesta es, sí, señores, D, ni mi alabanza a esculturas. Isaías 42, versículo 8. Vamos por la pregunta número 14. ¿Por qué es que Dios borra nuestras rebeliones? A, por amor de sí mismo. B, porque nos ama. C, por su misericordia. O D, por su gracia. A, B, C o D. Y Él borra nuestras rebeliones por amor de sí mismo. Isaías 43, 25 lo menciona. Vamos ya por la pregunta número 15. El herrero y el carpintero forman con martillo y labran con cepillo un ídolo y A, se arrodillan ante él. B, lo venden. C, lo santifican. O D, reciben su bendición. Y la respuesta es, sí, señores, A, y se arrodillan ante él. Isaías 44, versículos del 9 al 15. Pregunta 16. ¿Qué le dijo Dios al rey Ciro de Persia en el capítulo 45? A, te destruiré. B, yo iré delante de ti.
C, tu pueblo me servirá, o D, tu nación será destruida. Y la respuesta es, sí señores, B, yo iré delante de ti. Isaías 45, versículo 2. Vamos por la pregunta número 17, completa. Oídme duros de corazón, ¿qué estáis? A, en las peñas de Jerusalén. B, sirviendo a Babilonia. C, lejos de la justicia. O D, lejos de mí. Y la respuesta es la C, lejos de la justicia. Isaías 46, versículo 12. Pregunta 18. El capítulo 47 trata sobre el juicio sobre A, Jerusalén. B, Siria. C, Egipto. O D, Babilonia. Y la respuesta es, sí señores, de Babilonia. Isaías capítulo 47. Pregunta número 19. Dios dice que para los malos, A, les espera castigo. B, no hay paz. C, hay juicio. O D, tendrán su pago. Y la respuesta es, sí señores, B, no hay paz para los malos. Isaías 48, versículo 22 lo menciona. Vamos ya por la pregunta número 20. Para que digas a los presos salid y a los que están en tinieblas. A, resplandezcan. B, rogad a Dios. C, mostraos. O D, llorad de alegría. Y la respuesta es, sí señores, C, mostraos. Isaías 49, versículo 9. Pregunta número 21. ¿Qué es lo que podían comprar los israelitas sin dinero y sin precio? A, vino y leche. B, leche y miel. C, trigo y cebada. O D, miel y vino. Y la respuesta es la A, vino y leche. Isaías capítulo 55, versículo 1. Pregunta número 22. Levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor. A, y su misericordia. B, ha nacido sobre ti. C, se ha extendido. O D, es eterna. A, B, C o D. Qué hermosa palabra y es la B, ha nacido sobre ti. Isaías 61. ¿Cuántos reciben una promesa como esta tan hermosa? Pregunta número 23. El Espíritu de Dios viene sobre las personas para A, predicar las buenas nuevas. B, publicar libertad a los cautivos. C, consolar a los enlutados. O D, todas las anteriores. A, B, C o D. Y la respuesta es, sí señores, de todas las anteriores. Isaías 61 del 1 al 2. Penúltima. Dios dice, por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que vuelva de su cautiverio, se arrepientan de su maldad, resplandezca su justicia, venga el ungido. A, B, C o D. Y la respuesta es, sí señores, C, resplandezca su justicia. Isaías 62, versículo número 1. Y como siempre, apresurémonos porque vamos por la última pregunta, pregunta 25. Dios dijo así, el cielo es mi trono y la tierra, A, también lo es. B, jamás pasará. C, se terminará. O D, estrado de mis pies. Nuno. Y la respuesta de la última pregunta es, sí señores, la tierra es estrado de mis pies. Isaías 66:1 dice, el Dios Todopoderoso, felicitaciones, celebra en casa porque respondiste todo el cuestionario. No olvides dejarnos un like bien grande, eso nos ayuda muchísimo. Comenta todo lo que quieras, cómo te fue, si te gustó, suscríbete, activa la campanita, comparte con todos sus contactos y recuerda, el próximo jueves, Jeremías parte 1.